La Voz Colchonera, con Borja Corchado. Hola, colchoneros. Qué partidazo vivimos el pasado domingo en la final del Master 1000 de Madrid de tenis, que enfrentaba al noruego Casper Ruud con el británico Jack Draper. Un encuentro igualadísimo en el que Ruud se adjudicó la primera manga, pero en el que Draper se rehizo y acabó imponiéndose en el segundo set para forzar el tercero y definitivo de desempate. El mayor oficio y veteranía de Ruud, que hasta el momento no había conquistado ningún torneo Master 1000 en el circuito ATP, decantó la balanza a su favor ante un tenista británico que demostró su talento y por qué ocupa el puesto número 5 del ranking. Tras la cita de Madrid, ya ha comenzado el siguiente Master 1000 de la gira de tierra batida, en Roma, antesala del segundo grande de la temporada, nada menos que Roland Garros, que se inicia el próximo 25 de mayo. Tampoco olvidéis otras citas destacadas del deporte esta semana, como son el regreso del Campeonato del Mundo de Motociclismo en Le Mans, en Francia, el inicio del Giro de Italia y la Vuelta a España femenina en ciclismo, o las semifinales de conferencia en la NBA. El Atleti, si el equipo no emplea una pizca de esfuerzo, carácter u orgullo en sus partidos, sobre todo a domicilio, y arrastra el escudo y la camiseta, nosotros no vamos a dedicar ni un minuto a analizar, por ejemplo, la infamia que algunos presenciamos in situ en Mendizorroza. Una vergüenza la plantilla, una vergüenza el entrenador y una vergüenza quien idea un año sí y otro también un proyecto en el que lo deportivo depende de lo económico y en el que se ficha lo que interesa en lugar de lo que se necesita, vendiendo castillos de humo que, como es lógico, se desvanecen con el paso del tiempo. Desde que expulsaron al equipo de la Champions, el conjunto rojiblanco ha bajado los brazos y eso es inadmisible. Pero como los objetivos tan exigentes, entre comillas, que establece el propietario de la SAD se han alcanzado con creces, basta con ser cuartos en Liga, los futbolistas pasan de todo y el técnico no sabe qué hacer para motivar a su plantel y acaba colaborando de forma directa en el desastre. Mientras tanto, el que tiene la comisura a la altura de la oreja cuenta billetes, ficha patrocinadores en lugar de futbolistas y se frota las manos ante la inminente llegada de un nuevo mercado en el que hacer el agosto en la agencia de compraventa de jugadores que regenta. Simeone es responsable de lo que ocurre en el césped, del bajísimo rendimiento de gran parte de la plantilla y de que el esfuerzo que antes no se negociaba ahora no haga ni acto de presencia. Pero el responsable de no edificar un proyecto deportivo solvente y que de verdad aspire a pelear por todo se llama Miguel Ángel Gilmarín. No está de más recordar, ahora que todos los dardos apuntan a una diana con la cara de Simeone, que en el Atleti desde 1987 se ha cambiado todo menos a dos personas, quienes curiosamente fueron condenadas por la justicia por apropiación indebida del club. A lo mejor, quizás, quién sabe, el problema real radica en el palco y más de uno o no lo ve o no lo quiere ver. Arranca ya el capítulo 128 de La Voz Colchonera. Ojo, cuidado, soy Manolo Lama, el del FIFA. Estáis escuchando La Voz Colchonera de mi hermano Borja Corchado, que os la va a poner cortita y al pie para que solo tengáis que empujarla. Pero empujarla, por Dios, porque él ya no lo puede hacer todo. ¿Empezamos o qué? Pues aquí estamos, no una semana más, porque el apagón de la semana pasada nos obligó a no aparecer, nos vino muy bien para descansar un poco, o para no descansar, y bueno, ese apagón no tiene explicación, y el que sí tiene explicación es el apagón permanente de ese equipo llamado Atlético de Madrid, aunque lo que vemos sobre el terreno de juego yo creo que no representa en absoluto a lo que conocemos y a lo que nosotros creemos que es el Atlético de Madrid y lo que nos gustaría ver en un terreno de juego. Y bueno, el día de Las Palmas fue lamentable. El día del Rayo, que es el partido en el que nos quedamos por analizar, pues bueno, el equipo tuvo un poco de vergüenza torera, principalmente porque estaba en el Metropolitano y el cantazo hubiera sido descomunal y ahí, claro, se arriesgaban a una bronca monumental de la afición. Y en Vitoria, que tanto Ua como yo estuvimos in situ, pues vimos una vergüenza tremebunda del equipo. Dicen que la primera parte, para mí las dos. A mí me pareció un partido nefasto e incalificable del Atlético de Madrid y que, desde luego, no, si ellos juegan así, merecen cero atención. O sea, hoy, que yo no tengo el cuerpo para
para faroles, como dicen en Sevilla, que están en feria, por cierto. No lo tengo porque no me encuentro bien, pero aquí estoy. Pero es que hay jugadores del Atlético de Madrid que encontrándose perfectamente tampoco están. Pero ni están ni se les espera. Y eso es lo que hay. Buba, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Yo aquí me estás rompiendo mis vacaciones, Borja. Me haces trabajar. Bueno, te queda poco, ¿eh? Luego vamos a tener un parón por el Mundial de Clubes, que Sí, yo espero muy por poco de ese torneo, viendo cómo está el panorama. Pero bueno, había que romper las vacaciones. ¿Qué querías? ¿Otra semana más? Sí. Total. Total, para de lo que hay que hablar. Bueno, vamos a comentar también otras cosas, ¿eh? O sea, tú tranquilo que no vamos a hablar este rato continuamente del Atlético de Madrid porque sería infumable y sobre todo porque corremos el riesgo de repetirnos de cara a las próximas semanas que me temo que van a ser muy similares a lo que vivimos, por ejemplo, en Mendizorroza el pasado sábado. Y tenemos también hoy por vía telefónica, que tenía que hacer de padre por una vez. Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal, Buba? ¿Cómo estáis? Pues nada, a mí se me acaban los calificativos, porque hasta marzo el equipo, empiezo por ti, Luis, hasta marzo el equipo yo creo que compitió muy bien, por lo menos desde el mes de noviembre, cuando cogió vuelo después de que los refuerzos llegaran muy tarde y bueno, de vivir un par de meses también de juego horrible por parte del conjunto rojiblanco. Se encadenaron las 15 victorias consecutivas. Pero no sé, parece como que han apretado después del robo que sufrimos en Champions, que eso evidentemente hay que protestar por ello y hay que denunciarlo, pero una cosa es eso y otra es apretar el botón de off directamente. Bueno, los que seguimos el Atlético de Madrid activamente, yo creo que entre los tres lo comentamos el otro día, sobre todo porque vosotros ibais a Vitoria a ver el partido en Mendizorroza. Teníamos muy claro que el partido llamar a eso partido, a lo que hizo el Atlético de Madrid, me parece exageradísimo. Pero bueno, que lo sabíamos, Borja, Buba, lo habíamos comentado, sí. Es decir, contra el Rayo van a jugar bien y contra el Alavés van a sestear. Pues es que era algo previsible si sigues de una forma continua al Atlético de Madrid. Yo la reflexión que me hago es, tú viendo el partido o el intento de partido que hizo el Atlético de Madrid en Mendizorroza, te preguntas, poco porque había poca fluidez de juego, poca velocidad por banda. Entonces puedes llegar a la conclusión que el Atlético de Madrid es un equipo carente de calidad. No, bueno, es que a este equipo le falta calidad. Que puede ser, que algo de falta de calidad tiene la plantilla. Algo bastante. Claro, este es un equipo que ha ganado en el Camp Nou, en Montjuïc, ha ganado en Barcelona, que ha competido bien en el Bernabéu, que ha ganado en el campo del Paris Saint-Germain, de la manera que fuera. O sea, es decir, este equipo no tiene falta de calidad. Este equipo lo que tiene es falta de actitud en este tipo de partidos. En este tipo de partidos, evidentemente. En otros, falta de calidad. Para mí, sí. Este equipo tiene falta de calidad. Y cuando encima tú no tienes ni actitud, pues es que yo creo que los defectos se agravan mucho más. O sea, lo que vimos el otro día Buba y yo fue una cosa esperpéntica. Porque yo creo que verlo por la tele incluso no es igual. O sea, están in situ, en el estadio, viendo en ese estadio tan bonito como es Mendizorroza, viendo ese espectáculo bochornoso del Atlético de Madrid. De hecho, lo hablamos 2 días antes que estuvimos con Manu Sánchez, que bueno, toda la audiencia sabe que es primo de Buba, y se lo decíamos. Si es que lo que has comentado tú, Luis, que a poco que el Alavés presionara un poco y le pusiera intensidad, se comían al Atlético de Madrid. No lo hicieron, le faltó un punto, un punto. Buba, por alusiones. Sí. Yo, sobre lo del sábado, pues aparte de decir que Mendizorroza es un campazo, que ojalá haya más campos así y no las mierdas que se hacen modernas, ¿qué más quieres que diga? Si es que se veía, no hay actitud, no hay nada, nadie luchaba ahí por nada, si todo el mundo recibía un balón y al que más cerca estuviera, ¿y para qué va a correr? Es que es así. Pues ya está, pues ya está. Entonces, simplemente yo sobre el Atleti hoy lo único que quiero decir es
hoy se cumplen 25 años de uno de los días más negros de la historia del Atlético de Madrid. Aquel día famoso de Oviedo en el que nos fuimos a segunda. Gracias a cierto hijo de puta llamado Jesús Gil, que con un club intervenido judicialmente por su puta culpa, lógicamente, porque estaba robado, nos mandó a segunda para recuperar lo que decía que era suyo. Y nada. No, y esto no, además no te lo estás inventando. O sea, que hay un documental. Por la justicia. Y hay un documental que todo el mundo lo puede ver en Max, en el que tanto Luis Manuel Rubí, que era el administrador judicial en aquel momento del club, y el fiscal que llevaba el caso, Carlos Castresana. Carlos Castresana, lo dicen. Claro, lo dicen claramente, que dio orden Jesús Gil a todos los empleados del club, incluidos los jugadores, de que no hicieran nada para que el equipo se fuera a segunda. O sea, eso es lo que la familia Gil quiere al Atlético de Madrid. Efectivamente, pero aquí es en la autodenominada, que aquí también se ha dicho alguna vez. No sé si yo se lo he dicho, si lo he dicho puede ser. En la autodenominada mejor afición del mundo, nadie ha dicho absolutamente nada en 25 años. Eso sí, pegarle palos al mejor entrenador que hemos tenido, por lo menos en estos 25 años, que nos ha metido en nuestra mejor época, pues eso sí. El que ha hecho un milagro que es convivir con una agencia de compraventa de jugadores. Claro. Pero bueno. Hoy 7 de mayo, que está de moda el Inter de Milán, porque ayer eliminó al Barcelona, hay que recordar que hace un año el Atlético de Madrid del Cholo Simeone le elimina con Pitzel, con gente que son, pues eso, exfutbolistas. Es que exfutbolistas, lo que tú dices, lo que tú denominas exfutbolistas, yo lo llamo, y con perdón, que espero que nadie se sienta ofendido, que estamos en un momento social muy, muy delicado, pero para mí son auténticos tullidos. Es que. Sí. O sea, es que creo que han colocado a Griezmann y a Griezmann en su versión buena y a Julián rodeado de auténtica mediocridad. De cafres. Claro, efectivamente. Pero. ¿Sabes? El único que elimina es ese Atleti del Cholo Simeone. Pero bueno, ¿qué más da? Vamos a pegar palos al Cholo, como decía el otro día Rubén Uría, porque esta afición, yo no me voy a callar, lo siento, está llena de gilipollas, desagradecidos, que encima cuando les sacas lo de que, no, vamos a hablar de los giles, ¿por qué solo nos quedamos en el Cholo? Que el Cholo tiene su parte de culpa, por supuesto, igual que los jugadores, pero ¿por qué no subimos arriba? Que ese tío no ha cambiado en 25 años. No, en 25 no, en 38 años. En 38 años de gilismo. Yo voy a cumplir 37. Yo no he conocido otra cosa que no haya sido el gilismo. Yo ni me acuerdo del anterior. ¿Alguna vez? ¿Por qué no hablamos del SOS alguna vez? ¿Por qué en el campo nunca se les pita? Porque es que se ha visto. Bueno, es que a Gil Marín no se le puede pitar, no va. Claro, bueno, no está, pero bueno, se le puede cantar. Sí. Nos decía el otro día nuestro amigo Rubén, no Rubén Uría, sino don Eduardo, de que, a ver, gilipollas, estos gilipollas, ¿queréis echar al Cholo? Lo tenéis muy fácil. Cantar contra Gil Marín. Efectivamente, tiene toda la razón. El germen de la llegada de Simeone al banquillo fue esa. Fue ese. O sea, fue callar a la gente. No, es que ya la gente ya no cantaba contra el banquillo, cantaba contra el palco. Bueno, y ahí eso ya no lo lleva bien el CEO. Efectivamente. Pero yo solo quería decir eso. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos? Bueno, pues es que, sinceramente, Luis, yo creo que el argumento de la tertulia de hoy tiene que ser el que acaba de decir Buba. Creo que del partido de Vitoria, ¿qué vamos a extraer? Si fue un partido infame. El del Rayo, pues nada, una curita que se hizo el equipo para no quedar mal delante de la afición, pero... Para que no les pitáramos. Claro. Pero creo que para mí el tema de actualidad total que tiene el Atlético de Madrid y en el que creo que tenemos que estar centrados las próximas semanas es en las críticas al Cholo, si son fundadas o no. Los insultos no son intolerables. A mí me parecen intolerables. Por supuesto. Si son fundadas, si son justas, si falta algo más, que
por ahí yo estoy con Buba que falta algo más. O sea, tú puedes criticar lo deportivo, que el Cholo se ha equivocado porque esta plantilla está desmotivada por su culpa. O sea, eso es una evidencia. Y tiene responsabilidad, pero lo que no se le puede reprochar al Cholo, y lo escuchas en los medios de incomunicación y en boca de multitud de gente que dice ser del Atlético de Madrid, que es poco ambicioso. Pero coño, pero él es el dueño del club. Es que a ver si en una empresa, el Cholo lleva, a ver si en una empresa 13 años. El gerente de una empresa es el que pone los objetivos o los pone el director general. Es que no sé, yo creo que el tema de las jerarquías en una empresa es igual que en un club de fútbol. El entrenador es el que pone los objetivos estructurales del club o los pone el dueño, el propietario. Claro. Es que ¿cuánto lleva aquí el Cholo? 13 años va a hacer. El mismo objetivo desde que llegó el Cholo. El mismo. Y eso no ha cambiado. Ya que ha entrado dinero a expuertas. Sí. Y ya estamos con la misma cantinela que todos los años. Se va a fichar cuando se venda. Claro. Bien. A ver, esto es un trueque. Queremos puerta giratoria. Claro. Luego queremos ganar la Liga, la Copa, la Champions y la NBA. Y la NBA. ¿No te jode? Ya ves. Bueno, vamos a ver qué. a ver qué. No, es normal que te calientes. Luis, ¿tú qué opinas? No, yo estoy muy de acuerdo con bastantes de las reflexiones que habéis hecho, porque habéis dado en muy poco tiempo bastantes pinceladas. Ahora hay que desarrollarlas, te toca desarrollarlas. No, pero están muy bien, porque yo sí que creo. A ver, yo creo que hay un punto. Yo creo que hay que empezar un poco por ahí, es decir, Simeone es responsable de lo que ha pasado este último mes, lo aceptamos. Yo creo que sí, y seríamos injustos con él mismo, con el propio Simeone, al que yo admiro, si no dijéramos que tiene cierta responsabilidad. No, sobre todo que toda la responsabilidad. Que yo creo que ahí es donde se dice el debate. Toda la responsabilidad es de Simeone. Vamos a ir paso por paso. Es decir, Simeone, este año, todo el mundo dice, no, es que han invertido mucho. Bueno, Simeone ha recibido 4 nuevos jugadores. Pero, a ver, Luis, volvemos a lo mismo. Entonces, es que la gente, o sea, estoy, de verdad es que tengo como una desazón encima, porque el tema de las jerarquías de las empresas, el argumento que se vende me lo cambian. Las matemáticas también. Porque ahora resulta que los ingresos no se contabilizan. Solo se contabilizan los gastos. En un balance tendrás que poner ingresos menos gastos, ¿no? Se han gastado 200 millones. ¿Cuántos ha ingresado? ¿Cuántos ha ingresado? Dejemos las matemáticas, hablamos de recursos humanos. ¿Qué 3 recursos nuevos tiene Simeone en la plantilla? Uno que es muy bueno, que es Julián Álvarez. Sorlo, que era un buen jugador. De un complemento. De un equipo de media tabla alta de primera división. Un central internacional que se ha dado un castañazo que lo ha dejado en una temporada de transición. Porque el partido que hace Lenormand el otro día en Vitoria es deplorable, ¿eh? Deplorable. Claro, lo único que hizo fue pegar. Y luego un descarte del Barcelona, un portero suplente. Yo creo que la mejoría que ha tenido la plantilla del Atlético de Madrid no es para pedirle a Simeone que luche con el Real Madrid y con el Barcelona. Es verdad que yo sí que haría una reflexión, es decir, si el Atlético de Madrid tiene muy difícil siempre pelear con Real Madrid y Barcelona, no lo digo yo, creo que esta semana se ha hecho viral unas declaraciones de Ángel Torres que lo dice y lo explica muy bien. Sí. Pero eso no nos quita que el Real Madrid y el Barcelona son capaces de ganarte partidos en Mendizorroza, en el campo de Gran Canaria, jugando al 20% del Atlético de Madrid, ¿no? Y tenemos que ser conscientes todos de eso. Entonces, esa perspectiva no la podemos perder. Menos presupuesto, menos calidad. Así de claro. Claro. Y luego, claro, también hay que ver, dices, no, 200 millones. Es en la primera fase de la renovación de una plantilla que prácticamente no se había tocado en los últimos 5 años, desde 2019, porque lo que habían venido eran retales a coste cero de 34 años para arriba.
de edad. Claro, ahora dices, vas a cometer otros 200 millones, pero a la vez te vas a soltar jugadores. Se está hablando de que Baena está fichado, pero a la vez que Riquelme va a entrar en la operación. Para mí, o sea, si entra Javi Galán, entra, yo qué sé, otro tipo de jugador, pero es que Riquelme es de lo poco, que aunque no haya estado mal esta temporada, es de lo poco con talento que tiene la plantilla. Es que al final te quedas exactamente igual que estás, a lo mejor con carencias diferentes, pero el puzzle, esto es como, no sé, como si tienes una manta corta y dices, me quiero tapar la cabeza, pero al final las piernas las tienes descubiertas. Bueno, pues voy a taparme las piernas. No, pues es que te queda la cabeza descubierta. Es lo mismo siempre. Es un puzzle incompleto, claro, en la plantilla del Atlético de Madrid. Y claro, ante eso, que la gente no es capaz de discernir y de hacer un análisis de cuáles son las deficiencias de la plantilla y qué es lo que tiene en la plantilla. Claro, si tú no eres capaz de analizarlo y sigues la basura que se vende en los medios de comunicación y te la crees, te venden que tienes la mejor plantilla de la historia y que tienes que competir con el Madrid, con el Barça y que estás obligado como ellos a ganar títulos. Es que es acojonante. Porque te has gastado 80 millones en Julián, pero ¿qué has hecho más? Absolutamente nada. El resto son complementos, pero al equipo le faltan muchas piezas importantes. Es decir, no tenemos un 5. Y eso es lo que demuestra que la gente en este país, porque yo no voy a hablar de otros países, porque no lo conozco, pero eso es lo que demuestra que la gente en España no tiene ni puta idea de fútbol. Yo soy el primero que no tiene ni puta idea, pero hasta ahí llego. El fútbol es un deporte que juegan 11 jugadores. Bueno, 10 jugadores más el portero. ¿No? Messi, en el Barcelona, no ganaba él solo. Messi se va al PSG y ¿qué gana? Si casi viene una liga de esas de solteros contra casados, que el Atleti en esa liga se pasearía. Es que al final tienes que rodear, que era el problema claro, del que hablábamos. Que no es fichar a Julián, sí, es rodearle de lo que le tienes que rodear. Efectivamente, si os acordáis, en los primeros programas de esta temporada hablábamos de eso, de que sobre todo yo que decía que claro, que está muy bien fichar a Julián, pero ¿quién le va a surtir de balones en este equipo? Y sin esos jugadores idóneos para potenciar las capacidades que tiene Julián, ha hecho una temporada impresionante. Impresionante. A ver, que su calidad está ahí, es buenísimo. Claro, pero tú imagínate si le dotas de jugadores con continuidad, con calidad, que no sean un De Paul que hoy está, mañana pasa de absolutamente de todo y al día siguiente se coge un avión y se va, pide un día de asuntos propios y se va con Tini a un concierto. Hablando de ese, creo que nosotros escuchamos lo único que hizo el otro día en Vitoria, ¿no? Sí. Después del partido. Efectivamente. Bueno, para que no lo sepa, hablando con Manu después del partido y en la zona VIP. Sí, nos colaron en la zona VIP, os jodéis. ¿Y qué? Nos contó que le preguntamos por la pelea que tuvo con Juliano, porque fue la más cantosa, la que más se vio, y dijo, no, pero con Juliano muy bien. El que ha venido a decirme tonterías ha sido De Paul, que por qué la agarraba. Pero vamos a ver, colega, ya puedes ser campeón del mundo, campeón de mis cojones. Si estás en un campo de fútbol, el defensa te tiene que defender, ¿no? O sea, es que si vas con esa actitud, tío, vete a la mierda. Sí, claro. Pero es que el problema, Luis, de todo esto es lo que yo digo. O sea, al final, ¿qué le van a dar al Cholo? ¿Le van a dar lo mismo que el año pasado con otra vez salida de jugadores? O sea, ¿le van a dar la manta corta otra vez? Ahora que no vamos a poder tapar, ¿la cabeza o los pies? Bueno, es que yo creo que el problema del Atlético de Madrid no es un problema de entrenador ni es un problema táctico. Pero no quiere decir que no sea criticable al entrenador por los últimos partidos. Que sí. Que es intolerable la imagen que estamos dando contra equipos que tendríamos que ganar con el equipo C. Claro. Pero yo no creo que esto sea un problema de entrenador. De hecho, creo que la solución... Yo estoy convencido de que no lo es. Yo tengo la certeza. Pasan por Simeone, en mi opinión, es mi opinión particular. Luego, hay cosas que a mí me gustaría reivindicar. O sea, hoy todo el mundo habla del Inter, del gran partido del Inter. Bueno, el Inter juega a una cosa muy parecida que plantea Simeone. O sea, cuidado, que es que se puede jugar y tener resultados con un estilo más defensivo, más
más... Pues es que los dos partidos, Luis, los dos partidos de la eliminatoria de Champions del Inter contra el Barça son partidos calcados, más o menos, al partido de Copa que hicimos nosotros. Sí, Incluso el de Liga, el que ganamos 1-2, pero es eso, tienes un equipo encerrado y que te monta contras letales. Eso lo ha hecho el Atleti. Sí, que por cierto, sí, déjame un segundo. Que por cierto me hace mucha gracia que se diga ahora que el Barça, bueno, que hay que estar orgullosos y no sé qué, al final en el fútbol. Lo que vale es el resultado. Al Barça le han metido 7 goles en 2 partidos el Inter. El Atlético de Madrid le metió 4 goles en un partido. El Madrid le metió 7 goles en 2 partidos. Pero lo que vale es el fútbol champán y jugar al ataque como un puto kamikaze. Es lo único que quería apuntar. Claro, yo un poco cogiendo eso, el Barcelona juega ese fútbol champán que es efectivo en ataque y muy deficitario en defensa. Es un circo en defensa, circo. Pues eso es un poco, yo creo que también lo que le pasa al Atlético de Madrid. Tú ves al Inter ayer y tienes 11 jugadores del perfil que quiere el entrenador. Entonces, el Atlético de Madrid también, a lo mejor lo que le está pasando es si Simeone es el líder del proyecto a todos los niveles, porque es el líder del proyecto a todos los niveles, guste o no, pues tú tendrás que traerle jugadores que se ajusten al perfil de Simeone. Ya, pero Luis, el problema que tenemos es que no sabemos si él le valida esos fichajes, ¿eh? Porque a mí me han llegado a decir que sí los valida. Con lo cual, claro, si lo validas el problema. Porque si tú dices que no me gustan estos. No sabemos si él pide un jugador, se lo traen, o pide un jugador y, como decía Rafa Benítez, pedí una mesa y me trajeron una mesa camilla y una lámpara. Bueno, yo supongo que habrá casos de todo, que se haya impuesto el criterio de Simeone y en otros casos que se haya... A ver, conocemos algunos casos, tipo el de Gaitán, que lo trajo él y salió fatal, salió horrible. Y se trajo ese jugador por un partido. Dicen que cuando se ficha al esperpento de Nahuel Molina, el Cholo es el que pide a Nahuel y el italiano ese que decían que estaba aquí. Sí, Berto Romero. Ese quería traer a un francés o no sé qué y al final se impuso el criterio del Cholo. Yo no sé el francés, pues he leído esta tarde el nombre y ni le conozco, así que no sé si es bueno o malo o cómo coño es. Pero vamos, viendo el rendimiento de Nahuel Molina... A ver, el Cholo como director deportivo, mal, ¿eh? O sea, no, mejor que le fichen que esté en el banquillo. Claro, sí. Él como entrenador muy bueno, pero como director deportivo horroroso lo que ha traído. Eso le pasaba a Guardiola, ¿no? Con Chigriski, ¿os acordáis? Igual, bueno, yo lo que sí que es verdad que he leído o he visto una entrevista de Simeone esta semana donde hablaba que para él las posiciones más importantes de un equipo de fútbol son los laterales. Bueno, pues si las posiciones más importantes que tiene que tener un equipo de fútbol, que digamos... Pues son las más cojas. No tenemos. Pues nosotros hemos ido a pelearnos con el campeón de Europa, con Javi Galán, Molina, Reinildo, porque son los únicos laterales puros que tenemos. Bueno, entonces, aquí hay un defecto de planificación total. Si un equipo se basa en los laterales, eso lo ha dicho Simeone, lo que estamos haciendo a Simeone es un equipo que es incapaz de competir. Y en cierto modo, creo que la eliminatoria del Real Madrid se pierde en el duelo Rodrigo Galán de la primera parte. Rodrigo se lo come y condiciona el resto del partido. Es verdad que ahí no ayuda, o sea, no. Y luego con esto, yo sé que Galán es un jugador de mucho esfuerzo personal, que no le quiero hacer crítica, pero es verdad que tiene el nivel que tiene, es muy valioso. Yo quiero recordar... No para el primer nivel europeo. Yo quiero recordar... La actitud de Galán es encomiable. Es que no se le puede exigir más. Da todo lo que tiene. Es un jugador del nivel, es un jugador de un nivel, de un equipo de abajo. Primera división que lucha por no descender. Yo quiero recordar que Javi Galán viene en una operación, y no lo digo de manera subjetiva porque tenga aprecio a Manu, no. Es que Manu nos salía gratis. Era un jugador formado en el Atlético de Madrid. Ya.
O sea, Ya, te sale a coste cero y aunque digan que eran operaciones independientes, yo no me lo creo. Era un trueque. Un trueque, o incluso pagamos nosotros porque viniera Javi Galán, que es un jugador bastante más limitado que Manu. O sea, a mí Manu me parece mucho un lateral completo, además con camino de 25 años que tiene. Es que es la edad ideal para un lateral, que además ha mejorado muchísimo en defensa, y Javi Galán es que es nefasto defendiendo. Entonces, el problema de todo esto, y de dónde deriva el problema, todos los problemas de los que estamos hablando, es que en el Atlético de Madrid no hay un proyecto deportivo. Hay un proyecto económico que es sobre el que se basa todo lo que hace el club. O sea, todas las acciones o las operaciones que realiza el club tienen un fundamento económico. El fundamento deportivo, si cuadra, fenomenal. Si no, oye, pues te meto a un zote para algún puesto en la plantilla y te apañas con eso, porque aquí lo que interesa es mover jugadores, que haya comisiones. Ya sabemos, la agencia de compraventa de jugadores, que es el Atlético de Madrid, desde que los Gil llegaron al club en el año 1987. Y todavía más desde que se apropiaron indebidamente en 1992. Y eso es así. Entonces, claro, es muy difícil confeccionar un equipo con garantías cuando tu criterio no es deportivo. Porque estás fichando lo que te interesa, lo que te conviene económicamente, pero no estás fichando lo que el equipo necesita. Y eso lo estamos viendo en los últimos años permanentemente. Claro, y en ese mundo, en ese contexto, a mí personalmente, y hablo siempre de una opinión personal, me da mucha garantía el criterio de Simeone. Entonces, cuando se habla y se hace esta crítica feroz a Simeone, o se abre este debate, a mí me digo, pero si es el único que tiene un criterio deportivo ahí, es este. Puede equivocarse, puede fallar, pero el único que va a poner un poco de sentido común a la hora de elaborar es este hombre, en el contexto en el que estamos. Entonces, bueno, yo eso también creo que es reivindicable cuando se habla de la figura de Simeone. Y luego, también la afición, y esto Borja y yo lo hemos comentado muchas veces, no puede estar centrando el debate que quiere la prensa nacional madridista, que es hablar solo de Simeone para lo bueno y para lo malo. Y es verdad que Simeone cuando gana él, y cuando pierde pues tendremos que criticarle a él también, eso es justo. Pero lleva Buba y Borja hablando una hora con muchísimo sentido común de, señores, que es que aquí hay un director general que está haciendo esto año tras año y ningún aficionado se atreve a abrir ese melón del debate. Yo, sinceramente, podemos abrir el debate de Simeone, yo estoy dispuesto a debatir por ahí, pero no es un departamento estanco, es que hay que abrir todos los melones. Hay que apuntar a todas las direcciones, porque no es un problema personal, sino es un problema estructural del club. Pero Buba, ¿esto lo cambiaría a otro entrenador? Esa es la respuesta. Esto lo cambiaría. Por supuesto que no. Claro, es que volvemos a lo mismo, porque esto es un proyecto económico, no es un proyecto deportivo. Claro. Es que además mira, ¿a qué entrenador top que te pueda mantener en estas alturas? Pero ¿qué entrenador top va a tragar con una agencia de compraventa de jugadores si en la que te... Si va a llegar y va a decir, quiero a este y a este. Y le van a decir, no, te doy a su primo sin pierna y al otro sin brazo. Va a decir, que lo lleva Jorge Méndez. Yo me largo, que os den por culo. ¿Qué pinto aquí? No, que no va a venir. A ver, aquí el día que se marche Simeone, no va a venir un entrenador top. Van a traer a una marioneta. Es así como fue antes del Cholo. Que la exigencia haya subido un poquito, pues sí, evidentemente. Evidentemente, porque llevas 14 años. No te van a traer a Manzano. Pero pero bueno, no te van a traer a Klopp. Un club, como quiere la gente, efectivamente. Sí, la gente no sabe ni lo que dice. O sea, porque si tú sabes cómo funciona el club, si tú sabes cómo funciona el club, es evidente que ese tipo de entrenador ni en sueños va a venir al Atlético de Madrid. Y luego también la gente olvida que gracias al Cholo ha venido Julián Álvarez, han venido todas las estrellas que hemos tenido en los últimos años en el Atlético de Madrid.
Que Griezmann vino, Griezmann vino con él, se fue y estaba deseando volver. Todos los jugadores, la mayoría de jugadores que han salido del Atlético de Madrid han querido regresar. Mira, ahora mismo está jugando la vuelta de la semifinal de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, que va ganando 1-0 el Paris Saint-Germain con un gol de Fabián. Y en el Arsenal está Thomas Partey, que al parecer el Arsenal quiere renovarlo, pero él quiere volver al Atlético de Madrid. Eso dicen. Uno más que quiere volver. O sea, porque el Cholo es una garantía. Con lo mal que le trataron. Ya. El Cholo es una garantía. Y ahora estamos llorando que tendría sus cagadas, pero tenía 22 años o por ahí cuando se fue de aquí. Y ahora estamos llorando porque no tenemos un 5. Y el desastre de planificación deportiva, no sé si se acuerda Luis, o sea, porque ese desastre... Y en el PSG está Lucas Hernández, que ese se fue como... Y también una rata. Al parecer se quiere volver. Quiere volver, ¿eh? Y luego no tenemos laterales. Es que no lo tengo aquí, pero yo recuerdo... habían sido gratis, que eran canteranos. Sí, yo recuerdo haberle enviado a Luis, y yo creo, Búa, que tú también lo viste, es que no encuentro el pantallazo, pero había, para que veáis la dimensión del desastre de planificación deportiva, porque no hay planificación deportiva, y es económica, que tiene el Atlético de Madrid. Que también el tema de los salarios o las fichas que tienen los jugadores. No sé si te acuerdas, Luis, aquel listado que te pasé, que es que no lo localiza, he debido de borrarlo, pero es que aparecía Correa, que lleva 10 años en el club, el que menos cobra. O sea, era una cosa espantosa, disparatada. No, pero no lo encuentras porque lo quitaron de Twitter. Ah, vale. Pues puede lo ser. borraron de Twitter, porque yo lo quise ver, lo vi contigo en una conversación y luego al día siguiente lo quise analizar con otro amigo de la para que los oyentes para que los oyentes se hagan una idea. O sea, si tú ves la jerarquía que suele haber en las fichas que cobran los jugadores, la que te imaginas, pues todo lo contrario. Era un batiburrillo infumable que no tenía ningún sentido. Buba, tú también lo viste, ¿verdad? Sí, claro que lo vi. Y había claro, titulares que eran los que menos cobraban. Sí. Es que era una cosa esperpéntica. O sea, sí, quitando Black. Azpilicueta también cobraba una barbaridad. 8 millones. Sí. No sé. Es que es un disparate este club. Es que no te lo puedes tomar en serio. No puedes buscar un criterio deportivo. Yo lo digo porque lo hablo muy a menudo, tanto con Búa como con Luis, a diario. Y es que al final dices, muchas veces digo, pero es que ¿para qué hacemos analizando deportivamente al equipo? O sea, la confección de la plantilla, es que el criterio no es deportivo. Con lo cual, lo que tienes que ver es que, claro, es que es la puñetera realidad. Por eso es imposible y nos cuesta tanto analizar con criterios deportivos la plantilla que tiene el Atlético de Madrid cada año. Porque no se confecciona con un criterio deportivo. El otro día, Borja y yo, en una deriva de nuestras conversaciones, le preguntaba yo, ¿tú no piensas que Simeone es tan buen entrenador que le racanean cosas? Que si él se fuera al siguiente, que es verdad que estoy de acuerdo que sería un mediocre, le traerían muchas más cosas de las que han traído a Simeone, pero como saben que Simeone les cumple, porque es un buen entrenador, guste o no, es un entrenador que siempre cumple objetivos, es muy difícil que Simeone te ponga a un equipo por debajo de su nivel real. Yo estoy convencido que traen a otro entrenador y le traerían el 5, que no le traen nada, que le traen menos. Yo no sé si te contesté eso. Le van a traer menos. Si el criterio no va a cambiar, Luis. No le van a traer. No va a tener una plantilla completa para luchar por todo. Va a tener pues el castillo de humo que tenemos actualmente y que eso pues claro, con el paso de los meses y el transcurso de la temporada, el castillo se te desvanece porque es una auténtica mentira. Si es que en el Atlético de Madrid los aficionados nos están estafando, pero nos está estafando el club, no Simeone, ¿eh? Nos está estafando el club. Y estamos sufriendo una estafa con nuestro consentimiento. Es que es una cosa tremenda. Y la gente metiéndose con Simeone. Pero además, claro, metiéndose como si el proyecto del Atlético de Madrid fuera mal por Simeone. El Atlético de Madrid, el proyecto del Atlético de Madrid no existe
Porque hay 2 tíos que robaron el club hace 33 años. Con otro que está ya difunto. Y ya está. Y ya está. Y no ha pasado nada. Y todavía le dices a alguien que quieres que se vayan y te dicen que es que lo que pueda venir a lo mejor es peor. Pero que puede haber peor que tener un delincuente que ha estafado a su propia empresa. O si no, que esos debates hay que tenerlos en la barra del bar. Con unas cervezas, ¿no, Borja? No, bueno, vamos a ver, es que somos todos unos auténticos catetos. Por eso estamos hablando aquí. Si no, ¿qué íbamos a hacer? Luego, porque las mentes brillantes hablan de cultura mezclada con deporte. O eso dicen. Sí, bueno, vale. Sí, bueno, vale, es verdad. Es que nosotros, claro, hacemos podcast de mediocres para mediocres, ¿no? Claro, no, somos muy catetos, somos muy catetos. Son súper cultos, etcétera. Somos muy catetos, por eso lo ponemos gratuito, el podcast. Claro. Pero, no, más que nada porque esto ya lo he dicho muchas veces. Pero vamos, que lo ponemos gratuito porque sabemos que no tenemos nivel. Que hay otra gente que es mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿para qué voy a intentar cobrar por algo que no tiene valor? Ninguno. Efectivamente. Porque estos somos 3 tíos en la barra de un bar. Qué bueno es eso. De todas maneras, Borja, oye, ya tengo el título del programa de hoy. 3 tíos en la barra de un bar. Ahí. Pero volviendo un poco al tema del club y de... Acuérdate la conversación que tuvimos con Álvaro Pinoaga, que él hablaba de un estancamiento a nivel deportivo. Por cierto, Álvaro Pinoaga... Déjame un inciso, Álvaro Pinoaga. Espero que la semana que viene pueda estar aquí. Igual que Álvaro Serrano, que estaban convocados el día que íbamos a grabar, el día después del apagón, y al final tuvimos que cancelarlo, pero que va a venir. Bueno, lo que comentabas de Álvaro Pinoaga, que siempre comenta cosas con muchísimo sentido. Claro, y él nos hablaba de que él ve un estancamiento en el club similar al que hubo en la era pre-Simeone. Y ese estancamiento está gripado un poco también por el debate ficticio que se está generando. A ver, no es comparable, ¿eh? No es comparable. El principal es un club que no invierte. No es comparable un estancamiento con otro. No es comparable. No son comparables, lógicamente, porque esa basura que vimos en el Calderón. Los años de plomo eran los años de plomo, o sea que se celebraba entre intertotos. Joder, aquí estás en otro estatus. Sí, pero que hay un estancamiento. Es clarísimo. Pero vuelvo a repetir, el estancamiento procede de arriba. Porque quien pone los objetivos deportivos es Miguel Ángel Gil. Y Miguel Ángel Gil se conforma con que el Atlético de Madrid sea cuarto, se meta en Champions y cumpla el objetivo de alcanzar los octavos de final de la Champions. El resto se la suda. Efectivamente. ¿Y sabes por qué este año viene Julián Álvarez? Porque el año pasado, efectivamente, a estas alturas de año, estamos fuera de Champions. Le dio las orejas al lobo y dijo, hostias, aumento aquí algo, un poquito de dinero, o esto se va a la mierda. Pues al final, esto está hecho para quedar tercero. Punto. No hay más. Si es que no quiere otra cosa. Tengo la impresión que este año le siguen viendo las orejas al lobo, porque el final de temporada y la evolución de determinados equipos como el Athletic Club o el Villarreal, que no, Luis, a hacer una inversión este verano, pero no, Luis, no te engañes, para afianzar el Atlético va a acabar tercero. Que no te va a acabar tercero. Que no te engañes. El Atlético ahora mismo está jodidísimo por lo que pasó el otro día en San Mamés y tiene a media plantilla lesionada. Al Villarreal no le da para más y al Betis tampoco. O sea, el Atlético va a acabar tercero tranquilamente. Pero Luis, no te engañes. Mira, te lo pongo muy fácil. En el mercado de invierno, en diciembre, cuando ganamos en Montjuïc, líderes de campeones de invierno, no había que fichar. Y no había que fichar. ¿Y tú crees que va a haber que fichar algo sobrenatural o extraordinario, como el año pasado ocurrió con Julián, cuando has quedado por encima de tu objetivo, que tu objetivo es ser cuarto? Y has cumplido el objetivo de llegar a octavos de Champions y has llegado por segundo año consecutivo a semifinales de la Copa del Rey. Que la Copa del Rey se la pela. La Copa del Rey se la pela. Me voy a intentar explicar mejor, Borja. Yo creo que en el club saben que si no invierten directo dinero este año,
no a lo mejor las cantidades que se hicieron el año pasado, la inversión que se hizo en un jugador como Julián Álvarez, saben que el año que viene, si no hacen ajustes de plantilla, porque esta plantilla está llena de agujeros negros, y no la mejoran un poco, tienen pero es que se van a ir muchos jugadores. Claro, pero es que se van a ir un montón de jugadores. O sea, van a hacer lo mínimo obligatorio. Lo mínimo. Efectivamente. Pero tu plantilla va a seguir teniendo las mismas o distintas carencias, pero muy similares. Si comparas el puzzle, siempre le faltan las mismas piezas. Unas veces en la parte de arriba, otras en la de abajo, otras veces en la izquierda, otras en la derecha. Siempre faltan piezas. Y Borja, nunca una plantilla que pueda competir contra el Madrid y contra el Barcelona. Que no. Es un milagro lo que está haciendo Simeone. Eso es. Pero claro, yo sinceramente... Pero ahora viene la otra pregunta que yo quiero sacar a colación en el tramo final ya del primer equipo, porque tampoco hay... Vamos a tener muchas semanas para seguir ahondando en estos temas, porque no va a haber, deportivamente no hay nada de lo que hablar. O sea, que el Atleti gana, pues su obligación. Punto. Los partidos de casa y fuera, si gana, su obligación, que es lo que tiene que hacer. Pero para mí la pregunta es si merece la pena que Simeone haga el esfuerzo de seguir aquí. Porque siempre va a tener el mismo palo en la rueda que se lo pone Miguel Ángel Gil. Va a seguir siendo el escudo de Miguel Ángel Gil, que está muy cómodo porque en lugar de que los dardos apunten hacia él, apuntan a Simeone. La plantilla, exactamente lo mismo. Ay, yo me borro de los partidos, que no pasa nada, que el Cholo no dice nada en rueda de prensa contra nosotros. Que tampoco las ruedas de prensa de Simeone últimamente son entre infumables y decepcionantes, ¿eh? Hay que decirlo. Pues yo creo que un poquito más de autocrítica, una cosa es que meta un palo públicamente a un jugador, pero joder, tengo un poquito más de autocrítica. Que es que estáis arrastrando la camiseta y el escudo. O sea, no me digas que hemos jugado mal. No estuvo mal, en Vitoria no me digas que hemos jugado mal. O que nos ha faltado contundencia. Que ni contundencia ni contundencia. O sea, el Atlético de Madrid dio vergüenza. Y tú tienes que hacer... El entrenador del Atlético de Madrid no puede tratar a los aficionados como si fuéramos gilipollas. Y a veces a mí me da la sensación de que su mensaje no es que se quede corto, es que nos está tratando como si fuéramos imbéciles. A veces yo creo que ya desde la temporada pasada, y yo lo vengo advirtiendo, que el mensaje que da el Cholo es un mensaje de club, o sea, de empleado del club. Y creo que muchas veces en las ruedas de prensa pasa eso. Pero mi sensación, que me trata como si fuera gilipollas. Y que el mensaje no me llama la atención para nada, que siempre dice lo mismo. Y creo que cuando la imagen es tan mala, tienes que ser mucho más autocrítico. No lo seas con los jugadores, eso lo haces dentro del vestuario. Pero joder, métete palos a ti mismo, en público. Que eso va a llamar la atención además de la gente. Estás desviando la atención porque se va a hablar de los palos que te das a ti mismo. Pero yo prefiero eso a que me salgas con un discurso blandísimo y sin ningún tipo de autocrítica. Pero a lo que iba, yo tengo además no es de ahora, lo sabéis, lo saben los oyentes, llevo desde el año pasado diciendo que para mí la etapa de Simeone tenía que haber terminado el año pasado, no por una cuestión deportiva o porque no crea en él o no crea que tenga capacidad para sacar un partido máximo al Atlético de Madrid, sino porque este club está viciado. Si es que en este club no le van a dar lo que necesita. O sea, al final ha tenido una etapa brillantísima, y va a morir de éxito. Y de los sitios hay que saber irse a tiempo. Y yo tengo esa duda, ¿eh? Tengo esa duda en la cabeza. Yo creo que yo haría, salvando las distancias, yo haría un Zidane. Te vas a tu casa, te quedas ahí a la expectativa. La gente se olvida de los palos, porque la gente luego no tiene memoria, se olvida de los palos que le han dado. Y en el momento en el que el Atlético de Madrid tenga una dificultad, le van a reclamar. Le va a reclamar la gente. Los mismos que ahora le están metiendo hasta en el Corvejón, le van a reclamar. Pero si sigues ahí, tus posibilidades de desgaste van a ir incrementándose. Y es que no te van a dar lo que necesitas. No te lo van a dar. Colócale el marrón a otro entrenador y sobre todo a Miguel Ángel Gil, que se quede sin escudo y que tenga que buscarse la vida.
Yo es el planteamiento que veo. Y creo que y cada vez en mi entorno veo a más gente que concuerda con ese discurso. Que lo mejor para el Atleti deportivamente es que se quede el Cholo, por supuesto. Lo sigo pensando. Pero como no le van a dar los mimbres para poder pelear por todo y la tensión se va a ir incrementando, creo que ha llegado el momento. Es que yo creo que llegó el año pasado. El año pasado te vas y punto. Porque el Atlético de Madrid, y ya acabo, porque esto me está quedando un monólogo muy largo, y ya decir lo que queráis, para mí su declive empieza en la final de Milán de 2016. Es cierto que luego ganamos una Liga, que ganamos una Supercopa de Europa, una Europa League, o sea, que ha tenido éxitos posteriormente, pero hasta esa final de Milán, el Atlético de Madrid había recortado la diferencia con el Madrid y con el Barça hasta el punto de meterle en mano a equipos en los que recuerdo jugaban Messi y Cristiano Ronaldo, en su mejor momento, en su prime, como dicen ahora los cursis estos jóvenes. Y desde entonces, como que nos hemos ido alejando. También porque el proyecto deportivo, o porque el proyecto se ha convertido otra vez en económico. Porque en los primeros años del Cholo creo que sí se fichaba con bastante más criterio. También tenías una plantilla armada que había mantenido el Cholo desde su llegada, y lo único que se hacía era complementar con fichajes que llegaban puntualmente. Pero yo es que al Atleti le veo cada vez más lejos del Madrid y del Barça. Este año, sí, hemos podido competir, como decía Luis, pero ¿qué nos falta? Calidad. Calidad. O sea, para mí, y no es por señalarle a él, digo Griezmann como digo cualquier jugador que sea un gran futbolista, como es Antoine. Si Antoine está bien contra el Madrid, esa eliminatoria la ganamos sin necesidad de llegar a los penaltis, ni a la prórroga. Y lo hubiéramos competido mucho más al Barça. Pero claro, es que dependes de dos jugadores. ¿Quién te puede sacar las castañas del fuego en partidos de alta exigencia? Julián y Griezmann. Y Griezmann no estuvo. Insisto, no es culpa suya, pero es que este proyecto está cojo. Porque lo único que impera es lo económico. Es mi opinión, no me gustaría que se fuera, pero creo que lo tiene que hacer. Y me da mucho miedo, no, el pocholismo no me da miedo. Ya vendrá otro, y si tiene que volver, ya saldrá el sol por donde pueda, que el Atlético de Madrid está por encima de entrenadores, de jugadores, y está por encima de Gil Marín, que llevamos 38 años aguantando esta gentuza y son los únicos que nos han cambiado en 38 años. Siempre se habla de entrenadores, de jugadores y tal, pero de ellos no. Ellos no se tienen que ir. Y alguno te dice que tiene hasta miedo de que se vayan. Para mí, vamos, yo la única pieza que mantendría es Simeone, pero siempre y cuando le den una plantilla en condiciones, de verdad, no una venta de humo, que es lo que están haciendo estos últimos años, y al final eso lo que hace es afear su imagen, porque el que acaba desgastándose es él. Bueno, decid lo que queréis, ¿qué opináis vosotros? Menuda chapa. Ya lo sé. Necesaria. ¿Qué voy a decir? Yo empatizo contigo. A ver, si se tiene que ir Simeone, pues que se vaya. Ya que tanto les gusta a los gilipollas estos que... Claro, no, dejas en pelotas a toda esta gente que le critica. Sí, efectivamente. Ya que tanto les gusta a esta panda de gilipollas que hay en la afición del Atlético de Madrid, que dicen que es que los cholistas somos más cholistas que del Atleti. Atleti somos nosotros. Que se vaya. A ver quién se queda. Luis. Yo empatizando contigo, y creo que tu razonamiento es lógico, y comparto ciertos análisis. Yo prefiero que se quede, Borja, sinceramente, porque creo, primero, que es el único que le da sentido común o sentido deportivo al Atlético de Madrid, en ese digamos, clima economicista que hay en el club. Y luego también por una reflexión en la que yo creo, y que lo habéis dicho vosotros, lo habéis dicho Uva y tú, Borja,
no van a traer un entrenador de primer nivel. Y yo sí creo que Simeone es un entrenador de primer nivel, diga lo que diga. Entonces, a nivel técnico, es lo mejor que podemos tener. Entonces, yo creo que el Atlético, y yo, entendiendo tu razonamiento, yo espero que siga Simeone. Y no, creo que además su etapa no está acabada. Sí que es frustrante un poco lo que dice Borja, de teniendo un entrenador como lo tienes, que con este entrenador sí lo puedes conseguir, sí que puedes conseguir elevar las exigencias del equipo, el nivel, elevar el estatus del club. Estás desperdiciando una oportunidad mercadeando con jugadores, con representantes, haciendo unas cosas un poco Luis, decepcionantes. Sí. Yo estando de acuerdo contigo, también pienso como Borja en ciertas cosas, y aquí al final lo que se necesita es que esto reviente. Y la única manera de que esto reviente es que se vaya Simeone. Porque el Atlético de Madrid hoy en día lo que necesita es que esto reviente. Suena duro, es verdad, pero es que es así. O sea, hablábamos antes de que el club está estancado. Y es verdad, el club está estancado. O sea, esto no va a crecer. O sea, que la gente se olvide de ganar ligas, de ganar Champions. Que algún año se puede ganar algo. Porque el Barcelona y el Real Madrid fallen, por lo que sea. Pero que la gente se olvide que el Atlético de Madrid no está para luchar por eso. Entonces, si se quiere llegar a eso, la primera que tiene un golpe encima de la mesa es la afición. Y desde luego, mientras siga Simeone, la afición no va a hacer nada. Pues todos los golpes van a ir a Simeone, y aquí lo único que vas a crear es división. Porque al final da pena leer estos días cualquier foro de internet, cualquier red social, tipo Twitter, tal. Da pena leerlo todo. Porque es todo pum, 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 pum. O sea, es una guerra continua entre Simeone y no Simeone. Entonces, es agotador, Es que claro. Simeone, el gran problema que tiene Simeone es el mismo. Porque que se come todo. Tomando la mano del argumento que dices tú, es que Simeone te va a cumplir los objetivos porque es tan buen entrenador que te los va a cumplir. Es verdad que la exigencia no es grande, porque con el equipo que tiene el Atlético de Madrid, ser tercero, te sigue, pero oye, el Real Madrid tenía la plantilla para ganar todo y este año ya ha perdido la Copa, ya ha perdido la Champions. O sea, que hay entrenadores y hay equipos que teniendo no cumplen sus objetivos. Sí, Simeone no es el caso, Simeone, aunque la exigencia no sea grande, Simeone te va a cumplir. Y tú puedes tener entrenadores que tienen plantillas muy bien confeccionadas que no cumplen el objetivo mínimo. Y el fútbol está lleno de esos casos. Pues Simeone no lo va a hacer. Y eso desvirtúa mucho todo el debate. Eso es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, Búa. Está claro. Tenemos ya por aquí a San Cris. Vamos a adelantar la información del Atlético de Madrid B porque se nos ha alargado todo el debate. San Cris, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, todo bien. Bueno, estabas escuchando todo el tema del Cholo. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres dar tu opinión? ¿Tú qué hacemos? Bueno, ¿Nos lo quedamos o lo mandamos a Parla como pide alguno? No, mucho menos. Bueno, el que me conozca sabe que yo soy cholista hasta la médula y que esté hasta que él decida. Él se lo ha ganado con creces, que no hace falta ni decirlo, pero bueno, a algunos parece que se lo olvida. Como también hay que pensar que, bueno, al final, como seguramente hayáis dicho durante la tertulia del debate, esto al final, por desgracia, no deja de ser un negocio. Lo que nosotros llamamos el club no deja de ser una SAD. Lo que prima es el negocio y lo económico, y si tienes a un empleado que te mantiene unos mínimos con los que tú vas sobreviviendo año tras año y te da resultados, pues es evidente que no van a querer quitárselo de en medio, por mucho que a otros opinólogos no les guste que juegue rácano o, como yo digo, que juegue defensivo o que no ataque tanto contra equipos de media tabla para abajo. Entonces, bueno, ya os digo, para mí Cholo que se quede cuando quiera. Y si hay algún día que se irá, pues se irá, pues homenajearle como se merece y a seguir. Sí, está claro. Bueno, vamos a hablar del Atlético de Madrid B. Con el tema del apagón, la semana pasada no hubo programa y tenemos dos partidos pendientes, una derrota a domicilio y una victoria en casa, ¿no?
Así es, contra el Marbella fue la derrota. Esa derrota, bueno, fue bastante dolorosa porque de nuevo, como viene sucediendo en la segunda vuelta, no solo no se gana fuera de casa, sino que empiezas encajando gol en los primeros 15 minutos. Son 6 partidos consecutivos fuera de casa encajando gol en ese tramo, lo cual, evidentemente, para las pretensiones que tiene el equipo de jugar el playoff, pues es algo que lastra. Y parece que conforme van pasando las semanas, pues no se termina de erradicar, lo cual a Fernando Torres seguro que le está dando bastantes dolores de cabeza en ese sentido. Es verdad que el partido fue bastante malo, no sé si el peor a domicilio de la temporada, incluso de toda la temporada a secas, pero sí es verdad que fue bastante malo. Además, hay que tener en cuenta que el Marbella, aparte de ganar 2-0, el segundo gol es de un penalti, el primer gol es un error individual de Javi Serrano, y con los resultados de los rivales directos, pues el playoff se puso a 4 puntos, y con 4 jornadas en juego pues se ponía mucho más complicado. Sí. ¿Qué sucede? Que bueno, el equipo en casa sí que está dando la cara, y contra el Fuenlabrada pues volvió a demostrarlo. Se adelantó en la primera parte con otro gol de Omar Llané, que lleva 4 goles en los últimos 5 partidos. Además es el cuarto, bueno, lleva 4 goles con la izquierda, siendo el diestro, y lleva uno o dos de cabeza. La verdad es que está teniendo un registro de goles bastante importante en este tramo de temporada. Y bueno, la segunda parte ya lo remató Julio Díaz, que desde que está jugando de extremo por izquierda en vez de como lateral, está sumando cifras, y bueno, es un jugador que está teniendo un rendimiento muy bueno. Por no decir también que el equipo volvió a dejar la portería cero, que sigue consolidándose como uno de los mejores equipos a nivel defensivo de toda la categoría, y que con los resultados de los rivales directos de nuevo se pone a un punto del playoff, teniendo un enfrentamiento contra el Mérida, que es el que marca la 5ª posición, el que está justo por encima, en la última jornada y en Mérida. Entonces, bueno, quedan 3 partidos, 2 de ellos fuera de casa, con lo que venimos contando que fuera de casa al equipo le está costando bastante ganar, pero bueno, es ahora o nunca. Hay que sumar todos los puntos posibles para jugar esa promoción de ascenso a segunda división. Y bueno, los jugadores son conscientes de que se juegan bastante. Pues nada, veremos qué ocurre con ese partido contra el Sevilla Atlético de este próximo domingo a las 12 del mediodía. Y Buba, creo que quería mandarle un recado a tu querido padre. Sí, a ese cabrón que está ahí al lado de Jorge, escuchándonos. Los podcasts se escuchan cuando se suben a internet, cabrón. Juanmas. No, es Rapel Juanmas, porque esto no está en streaming. Cabrón. Eres un hijo de puta maricón, cabronazo. No sabía yo que iba a entrar Pablo Escobar aquí en el programa. Don Pablo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el programa o cortamos? Sois todos unos hijos de la gran chingada. Bueno. Y con eso ya lo dejo todo. No, ya, está claro. Hasta aquí un abrazo, Juanmas. Vale, igualmente. Bueno, un abrazo, Pablo. Bueno, Sancris, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, y te esperamos la semana que viene, ¿vale? A vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Jorge. Un abrazo, Sancris. Bueno, vamos a continuar porque hemos interrumpido, claro, con el debate de Simeone, es que podemos estar días, horas, años, pero bueno, vamos a hablar ya un simple apunte del próximo partido, que es este sábado. Se le ha cortado a Luis la llamada, qué oportuno. Voy a llamarla de nuevo. ¿Va a hablar de lo suyo? No, todavía no. Vamos a hablar de la Real Sociedad. Claro. Bueno, no, pero de ese partido, el partido me da igual. Y creo que a ti también. De lo que habría que hablar es del Día del Niño. Qué gran horario, ¿verdad? A las 9 de la noche. Qué puta vergüenza. Otra más de la SAD. Porque bueno, eso es culpa de Tebas, pero sobre todo de la SAD. Pero efectivamente, cuando se piden estas cosas, se deja claro, oye, que esto es el Día del Niño, ponme un horario para niños. No me pones un puto partido. El Atleti dice que lo ha pedido. Por mucho que sea el sábado. Mentira. Por mucho que sea. Porque cuando se han pedido, aquí se han pedido que el último partido de Liga en el Calderón fuera contra el Athletic de Bilbao. Se pidió que otro partido del Athletic coincidiera con el cumpleaños del Athletic para hacer.
¿sabes? O sea, cuando se piden las cosas, la Liga suele cumplir. Pero aquí el tema, sobre todo el daño, a ver, es el Día del Niño. Sí, los chavales que estén en Madrid, vale, pero los de las peñas. Efectivamente, que es que al final estamos hablando que sí, que el partido es un sábado, pero mucha gente viene al partido simplemente, o sea, viene a Madrid a ver el partido y luego se van. ¿Qué se van esos niños a las 12 de la noche? A comerse 400 kilómetros, 500 kilómetros en un coche, en un tren o en un autobús o como sea. O gente que ya había pagado sus vuelos de peñas, como la peña de Inca, en Mallorca, a la que se le juró y perjuró que el partido era el domingo, a las 4 de la tarde. Y esa gente sacó sus vuelos. Ahora, ¿cómo le cambias a esa? Ahora, ¿qué hace esa gente con esos vuelos? Se los come. Está claro. Es una pena. Luis, ¿tú que eres afectado por tus hijos? Claro, es una pena porque la verdad es que es un día que está muy bien, que está bastante bien organizado, pues viene la policía municipal y hace pues una gincana y pues dan opciones de civismo a los niños pueden entrar en ambulancias, juegan con las motos de la Guardia Civil. Es un acto que está muy bien organizado, que está muy bien, que los niños lo disfrutan mogollón. Entonces es una pena, porque yo creo que con un horario a las 9 de la noche no es viable hacer esa fiesta y además es una fiesta que además es muy educativa, de verdad, que mis hijos han ido con asiduidad y lo pasamos muy bien y vamos, es recomendable hasta para gente que no es del Atlético de Madrid, pero bueno, pues se pierden porque lo vean unos espectadores en no sé qué latitudes del mundo, pues se va a perder una jornada muy especial para los niños del Atlético de Madrid. Pero bueno, esto yo con lo que estáis diciendo, que yo creo que no es un problema de liga, sino que es un problema de club, pues que lo hagan ver. Está claro. Bueno, repito, el sábado a las 9 de la noche el partido contra la Real Sociedad, y luego la semana que viene, aunque tendremos programa antes, pero ya lo podemos recordar, creo que es el día 15, el día de San Isidro, a las 7 de la tarde, el jueves, contra Osasuna a domicilio. Ese partido ya te digo que en directo no lo voy a ver. Y el de la Real igual. Pero bueno, lo veré en diferido en función de lo que me vaya ir diciendo. Si me decís que no lo vea, os haré caso porque vosotros sois mis médicos de cabecera. Antes de pasar ya al femenino, me gustaría, porque como hablamos en el último programa con Eduardo Fernández, el presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, por todo el tema de la acción o las acciones legales, las acciones judiciales que van a llevar a cabo junto con el Senado Atlético, con los 50 y con señales de humo, contra la UEFA por el supuesto doble toque que no existió de Julián Álvarez en el lanzamiento en la tanda de penaltis de la eliminatoria de Champions contra el Tapacubos. Pues esta semana, hace un par de días, el 5 de mayo, lanzaban todos estos colectivos un comunicado en el que decían que los colectivos que forman la alianza creada para llevar adelante las acciones legales contra la UEFA informan de que en el día de hoy se ha hecho llegar un burofax al club solicitando del mismo que de manera formal pida a la UEFA que entreguen el vídeo original en el que se recogen las imágenes del gol injustamente anulado a Julián Álvarez. El mencionado burofax forma parte de la estrategia jurídica diseñada por nuestros abogados y constituye un paso previo al resto de iniciativas que vendrán a continuación y de las que iremos informando puntualmente. Asimismo, aprovechamos para mostrar nuestro agradecimiento al apoyo y muestras de solidaridad que de manera constante nos siguen llegando por parte de aficionados, socios, peñas y organizaciones en general. Un apoyo. Sí, y también desde la página de Unión se puede comprar una camiseta que han hecho. Sí, lo que pasa es que creo que esa camiseta solo es de la Unión de Peñas, o sea, no tiene nada que ver el resto de colectivos. Sí, pero bueno, de momento esto se supone que es para sufragar el... Sí, a ver. UEFA Gate creo que cuesta 15 euros, con lo cual... Se compra a través de la página de la Unión, o sea, no sé si el resto de colectivos están metidos. A mí me ha llegado por medio de un grupo de la Peña de Colmenar, y yo pues lo he visto y lo digo, pero vamos.
Bueno, pues esa camiseta está a disposición y lo que estaremos es muy pendientes de las acciones legales que la Unión Internacional de Peñas junto al Senado Atlético, junto a los 50 y señales de humo, lleven a cabo para denunciar la expulsión que sufrimos en la Champions, porque eso no fue una eliminación, fue una expulsión de manera absolutamente injusta y arbitraria. Dicho esto, pasamos a la zona Alvarito, al Sócer. Luis, con el apagón también teníamos 2 partidos pendientes de comentar. El empate a domicilio en el campo del Levante, empate a 2, y la importantísima victoria del pasado fin de semana en casa, en la ciudad deportiva de Alcalá de Henares, contra el Athletic de Bilbao. Sí, un partido que tuve la suerte de estar presente, que encarrila mucho la suerte porque ganaron, por si no hubiera sido desgracia. Sí, es verdad, y no fue un partido brillante, pues se sacó con un fallo defensivo del Athletic Club que aprovechó Gio. Uh-huh. Y bueno, a ver, yo creo que las reflexiones que podemos hacer de los 2 partidos, tanto del Levante como del Athletic Club, es que este equipo tiene un margen de mejora enorme. A ver, contextualizando un poco a los oyentes, que supongo que lo sabrán, pero vamos, en el Levante, en el partido de Valencia, el Athletic se fue al descanso 2-0 y en la segunda parte una falta de competitividad enorme hizo que se pitara un penalti claro que supuso el empate, y el Atlético se acabó perdiendo 2 puntos que podían haber sido críticos en la lucha. Es verdad que el domingo pasado pues se gana el partido con el Athletic Club, un partido muy disputado. Hay que decir que en la última jugada del partido hay un penalti en nuestra área bastante dudoso que no se pitó, gracias a Dios. O sea, que cuando nos quejamos de los árbitros, y muchas veces con razón, también hay que saber que hay veces que nos benefician. El domingo pasado fue una de ellas. Y bueno, la reflexión que hemos estado haciendo todos estos meses, el equipo y la sección tiene que dar un salto hacia adelante si quiere competir. A día de hoy está en un escalafón compitiendo con Athletic Club, con Real Sociedad, que son equipos que más o menos invierten o se gastan en el femenino, lo mismo que el Atlético de Madrid, pero vamos a quedar a 20 puntos del Real Madrid, ya no te digo del Barcelona. Entonces, bueno, así, pues un poco lo mismo que pasa con el masculino, así no se puede, así con la dinámica que llevamos últimamente no vamos a competir absolutamente nada contra 2 transatlánticos como son el Real Madrid con el Barcelona. Es verdad, y Borja, que esta semana han empezado a salir nombres de cara al proyecto del año que viene, se habla de Amayur, se habla de delantera del Granada, pero es verdad que esta misma semana se ha dicho que el Bayern de Múnich iba a pagar la cláusula de la jugadora africana. No lo sé. Tiene pinta, y eso hemos hablado muchas veces, pues que este verano pues serán 8 fichajes, se remodelará la plantilla, pero no sé si hay un criterio firme a la hora de... Es que es muy parecido a lo del primer equipo. O sea, sí. la manta corta de la que hemos hablado antes. Porque al final fichas mucho, pero también se van muchas jugadoras y empiezas de cero otra vez. Sí, y lo que está claro, que a mí me sorprende, por las informaciones que llegan de prensa, es que Víctor va a seguir. Va a ser el entrenador. Se proyecta la temporada que viene con Víctor en el banquillo. Bueno, a mí no me parece mal, porque también empezó de manera muy accidentada esta temporada, y no me parece mal que se apueste por la continuidad, sinceramente. Pero claro, tienes que apostar por la continuidad también de jugadoras, de un proyecto serio y estable. Porque es que últimamente, yo entiendo que mantengan a Víctor, por las últimas temporadas ha sido un rodillo en el banquillo, Sí. Un rodillo. Sí, no aguantaban. Sin ton ni son. Pero bueno, el domingo a las 12 visita al Eibar, que es un equipo de la zona baja de la tabla. Y sería importante sacar los 3 puntos para mantener esa renta de 4 puntos, ¿no? Que tiene. A ver, si ganas al Eibar, estás clasificado tercero. Consigues el objetivo. Y ya, pues hay que preparar la final de la Copa de la Reina. Hay que decir que... ¿Se sabe ya dónde es la final?
Sí, en Huesca. En Huesca. El 7 de junio, ¿no? El 7 de junio en Huesca, sí. Bueno, pues veremos qué ocurre. Antes de terminar, Buba, ¿quieres comentar algo de lo único interesante? Porque del Atlético de Madrid no ha habido nada para echarse a la boca en estas últimas semanas, pero de nuestros viajes a Jerez y a Vitoria sí. ¿Quieres comentar algo para terminar? ¿El qué? ¿Que somos unos putos borrachos? Bueno, pero eso no es nada nuevo. Efectivamente, nos hemos pasado de puta madre. Por cierto, desde aquí, por si nos escucha, que tengo muchas dudas, un abrazo muy fuerte a Alberto Pucela, que grandísimo anfitrión en Jerez. Seguro que nos lo escucha. Seguro que no está pendiente del podcast. Eso que se lo puse en el móvil. Mucho no, como mucha gente que hemos mencionado en el programa y luego se les descubre rápido las vergüenzas. Pero bueno, este es el único vallisoletano que con acento jerezano que te suelta un ajín. Un ajín con un acento paleto de Valladolid muy curioso, la verdad. Bueno, perdón para los de Valladolid, que os acaban de llamar paletos y no, para nada. Pero bueno. No, ni él tampoco lo es. Ya, por eso. A brutote. Ya, bueno, él sí, porque lleva mucho tiempo en Andalucía y al final se le ha pegado todo lo malo. Pero nos ha tratado muy bien y la verdad es que ha sido un gusto estar allí y bueno, disfrutar de las motos, que yo no había tenido la oportunidad y ha sido una experiencia brutal. Y en Vitoria... Al que le guste, que vaya. Yo solo puedo decir eso. Y en Vitoria, bueno, podría contar muchas cosas de lo que es viajar con una secta. Sí, con los de la peña, ¿no? Sí, efectivamente. Adoptado de mierda. No, sí, bueno, me tienen adoptado. Yo voy a impugnar la adopción, ya lo dije. Pero se ha pasado muy bien y luego hemos tenido la oportunidad de estar con tu primo Manu varias veces. Que no le voy a decir a Borja que vamos a salir de jugar con futbolistas profesionales. Bueno, eso se queda ahí. Eso está off the record. Y hasta ahí podemos leer. Sí. Pero la verdad es que... ¿Y habéis venido enamorados de Mendizorroza? Es un estadio precioso, Luis. Precioso. Es precioso. ¿Sí? Es tipo los del fútbol inglés, pero muy pequeñito. Es el del español, ¿vale? Pero Cornellá es más grande, ¿eh? Claro, no, Cornellá es muy grande. Cornellá yo creo que caben 35.000. Me acabé de dejar terminaros. Vale, joder. Es tipo el de Cornellá, la mitad de grande y más antiguo, claro, pero muy parecido en ese estilo. Muy inglés, con el campo echado. O sea, muy bonito. Muy bonito, se ve muy bien el fútbol ahí. Por lo que se ve en la tele hay columnas, que eso a mí me encanta en un estadio, ver un estadio con columnas. Sí. No sé si para el espectador esto mola, pero vamos. A ver, no, muy bien. Para el que esté ahí, la verdad es que no debe ser cómodo, pero la verdad es que muy bien. Pues claro, nosotros como fuimos con entradas de jugadores del Alavés. Sí. Pues se veía muy bien. Nosotros estábamos en la tribuna, entonces la tribuna es más... no es que sea más nueva, está más remodelada, entonces no tiene las columnas y tal, que sí se ven en los fondos y en el lateral. Pero vamos, que al fondo de animación del Alavés le da igual que haya columnas o no, porque con esos tifos tan impresionantes que sacan, ahí sí que no ven. La verdad es que sí, que para ser tan pequeñito el estadio sacaron un tifo muy chulo, sí. colgado de la cubierta, cosa que en el Atlético de Madrid no nos dejan hacer, no sé por qué. Pues ya sabes. Muy chulo. Pues nada, hasta aquí la reseña de ocio de las últimas semanas y la tertulia. La semana que viene seguiremos hablando, me temo, de los mismos asuntos que esta semana, porque no va a cambiar mucho más y porque el debate va a continuar. El debate del Cholo, lamentablemente, va a continuar. Y va a seguir durante bastante tiempo. Bastante tiempo. Mínimo un mes hasta que empiece el Mundial. Y en función de cómo vayan los resultados en el Mundial, veremos. Pero bueno, Buba, nos hablamos la semana que viene.
Aquí estaremos otra vez, como siempre. Y Luis, lo dicho, que disfrutes el domingo, perdón, el sábado, entiendo que vas con tus hijos al fútbol, ¿no? Sí. Vamos a intentar. Es verdad que mi hija tiene una competición de gimnasia rítmica, pero vamos, si hay la mínima posibilidad de ir, vamos siempre, o sea que lo vamos a intentar. Pues estupendo. Y aquí nos volvemos a encontrar la semana que viene, que ya te veré la cara aquí de cerca. Claro que sí. Que hoy he intentado ir, ¿eh? He hecho todos los esfuerzos para ir. Lo sé, pero hoy era un día complicado. Pero bueno, un abrazo y a los dos y a Aupa Atleti. Un abrazo, Borja. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Que no me enteré yo que no escucháis La Voz Colchonera con mi amigo Borja Corrochano. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 128 de La Voz Colchonera. Volveremos la próxima semana. Hasta entonces, saludos y Aupa Atleti. La Voz Colchonera con Borja Corchado.